Muy buenos días. Agradezco la presencia de ustedes, la asistencia, y también agradezco a la alcaldía de la ciudad capital, a la doctora Dalila Hernández, organizadora, coordinadora del evento, al proyecto que viene desarrollando la alcaldía sobre institucionalidad jurídica, y dentro de ese proyecto, entiendo, se está adelantando una reunión como la que hoy nos convoca. Agradezco también a Angie, que me consta ha estado al tanto de cada uno de los acontecimientos previos a esta reunión que por 2 días nos congrega. Muy generosamente, la doctora Dalila me propuso compartir con ustedes algunas reflexiones sobre instituciones nuevas del CEPACA. El CEPACA tiene algunas partes que ya están dinamizadas, algunos de sus textos ya entraron en uso corriente, otros de sus textos presentan ambivalencias, como es normal, sigue siendo un estatuto joven. La Corte Constitucional viene contribuyendo a su explicación. La Corte Constitucional retiró de su articulado todo lo del derecho de petición, tenemos ley estatutaria nueva, y el tema con el que pretendo referirme o compartir con ustedes hace parte de esos asuntos nuevos en derecho administrativo colombiano, nuevos entre nosotros, pero antiguos en otras latitudes. Cuando el CEPACA, como lo llamamos coloquialmente, entró en vigencia, los que nos dedicamos en la academia a leer estos textos fuimos viendo qué había de nuevo, qué se repetía del decreto 01 del 84, y en las facultades fuimos por segmentos abordando el tema. Fuimos algunos los que nos dedicamos a tratar de entender y luego de explicarle a los alumnos, y ahora compartir con ustedes esta figura denominada en el Código extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Tiene que ver en su origen con la necesidad de dar un tratamiento igual al usuario de la administración, es decir, tratar por igual a los administrados. Bajo la misma denominación existe la figura en el derecho español desde 1957. En la legislación administrativa española, al escudriñar sobre los orígenes, ocurrió que en el año 55 la administración de Madrid se equivocó en el cobro del impuesto predial. Entonces, a cerca de 1000 predios se les liquidó indebidamente el impuesto predial, y los administrados empezaron a venirse contra la administración, primero en lo que hoy llamamos sede administrativa, antes la vía gubernativa, y apenas se iban por 500 peticiones, la administración dijo: vamos a reconocer el error, se liquidó mal el impuesto predial y vamos a tomar una sola decisión administrativa con efectos para todos los reclamantes. Entonces, todo empieza en la administración madrileña, de los años 56-57, luego la norma fue llevada ante el Tribunal Constitucional Español, y el Tribunal Constitucional Español, ya mucho más tarde, en la década del 90,
explicó los fundamentos, bajo la Constitución ya del 78 en España, explicó los fundamentos de este mecanismo. Para el Tribunal Constitucional Español, argumentos que luego aquí fueron retomados, se trata de, 1, dotar a la administración de un mecanismo que le permita resolver en sede administrativa sobre solicitudes, sobre peticiones que más tarde se pueden convertir en un proceso judicial. Entonces, si se tiene la posibilidad de evitar un proceso, terminarlo en sede administrativa. 2, dotar al administrado de argumentos que permitan con certeza acudir ante la administración. Mire, yo vengo a reclamar para el primer caso, el predial, porque luego vinieron en España, vino el caso de un concurso de carrera administrativa y se tuvo un segundo caso. Entre nosotros, la figura empezó a traerse bajo la idea española, que el administrador resuelva en sede administrativa para ahorrar jurisdicción, que es terminología de la que se emplea ahora, que el administrado pueda reclamar, este es mi derecho si se trata del predial, si se trata del concurso para el ingreso a la función pública, aquí está mi derecho, esta es la norma que me respalda, administración resuelva y nos vamos a ahorrar más litigios. Ese mecanismo español se replicó luego en Costa Rica. En Costa Rica encontré también al hacer la investigación que bajo el mismo nombre los costarricenses hace unos años tomaron extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Y para nosotros, cuando empezó todo el trámite que llevó a la elaboración del CEPACA, la comisión que sesionó por más de 2 años, la comisión encargada de redactarlo, tuvo en cuenta varios aspectos. Este mecanismo tuvo como origen, 1, que varias peticiones a lo ancho del país eran resueltas de manera diferente. Si era en Cali o en Medellín o en Bogotá, el mismo punto de derecho, la alcaldía de cada lugar lo respondía diferente. Entonces, esto genera inseguridad, esto genera obviamente más litigios. La comisión encargada de redactar el proyecto del CEPACA era el gobierno, el Parlamento, el Consejo de Estado, liderado por su presidente en la época, fueron encontrando errores de los que comete la administración, a ver en qué se podía enmendar. Y aparece la figura. Es interesante porque con el código anterior, el decreto 01 del 84, ya no había manera de hacer nada. Así que con este código se pensó en generar una obligación, un deber para la administración, el deber de responder de manera uniforme a los administrados cuando acuden ante ella en ejercicio del derecho de petición, reclamando el reconocimiento de un derecho consagrado en la Constitución, en la ley o en el reglamento, y respecto del cual, respecto de ese mismo derecho, ya el Consejo de Estado se hubiere pronunciado. Observen que entonces se liga a la administración con decisiones del Consejo de Estado. La administración no va a inventar nada, va a resolver la petición que le es formulada con fundamento en sentencias del Consejo de Estado. Condición: que esas sentencias del Consejo de Estado sean de unificación, es decir, no cualquiera sentencia, no una sentencia de las que se profieren de ordinario, sino sentencias de unificación. Si se mira el CEPACA, en el artículo 10 quedó prevista la figura. Esta figura tiene
tres normas que conforman todo el eje, pero en el 10º está la sustancia y en el 102 está el procedimiento ante la administración. Lo interesante de este instituto, como quedó establecido, es, siguiendo el modelo español, que se lograra dar trato igual a los administrados cuando la administración tenga que aplicar las normas. El 123 de la Constitución le dice con fundamento en que ella resuelve, pues la Constitución, la ley y el reglamento. Los artículos que a lo largo del CEPACA sirven para aplicar la medida, como lo deben saber ustedes, son el 10º, que es una norma de carácter sustantivo, el 102, que es la norma de carácter procedimental ante la administración, y el 269 del CEPACA, hacen unidad sistémica a la hora de aplicar esta medida. ¿Qué no hay en el artículo 10º, pero que se encuentra en las actas de elaboración del CEPACA? Que se trata de imponer un deber a la administración, el de definir en sede administrativa sobre los derechos de los administrados, y como se debe hacer con fundamento en sentencias del Consejo de Estado, el juez contencioso servirá como garante del cumplimiento en primera instancia y posteriormente en el 269. De esa manera, la comisión, cuando elaboró el proyecto que fue sometido al Parlamento, procuró fortalecer la función de unificación del Consejo de Estado para que las decisiones del tribunal sean tenidas en cuenta por la administración y por la jurisdicción. Ahora bien, gradualmente voy a procurar mostrar por dónde se ha venido la figura, ha encontrado resquicios, ha encontrado momentos difíciles, y al interior del Consejo de Estado uno puede decir, al mirar las últimas diligencias son de diciembre del año anterior, qué es lo que está ocurriendo, la figura arrancó con fuerza y se ha venido apagando. Tiene que ver inclusive con nuestra cultura jurídica y con nuestra cultura administrativa. El artículo 10, que ya ha sido objeto de revisión en la Corte Constitucional en 2 oportunidades, el artículo 10º del Código establece que se trata de un deber oficioso de parte de las autoridades. Lo que en la práctica se viene encontrando es el temor de la administración a reconocer derechos a través de este mecanismo. Es el temor al proceso disciplinario, en ocasiones es el temor al proceso fiscal, y, para decirlo claramente, es la administración diciendo: yo niego esta petición, y el administrado verá si acude, si lleva adelante el procedimiento del 269 del Código o si hace uso de alguno de los mecanismos de control. Es decir, una cultura del negacionismo, de negarle al administrado todo. Una cultura que empezó a desarrollarse gradualmente, y a esta hora, sin que uno tenga datos estadísticos, se puede apreciar en el medio que muchas de estas peticiones de extensión de la jurisprudencia las niega la administración por algunos temores y por que esto lo resuelva otro, Les anticipo que el mismo fenómeno se presentó en España, y la primera reforma que hubo en España fue sacando a la administración del procedimiento, y que el interesado presente la petición directamente ante el juez administrativo. Uno puede decir que entre nosotros, a futuro, vamos en la misma dirección, sabiendo estadísticamente que la administración todo lo niega. ¿Para qué llevarle las peticiones? Ir directamente ante el juez. ¿Qué se les presentó a los españoles?
y nosotros, es decir, copiamos legislación de los años 60 y que los españoles en esto ya mostraron los defectos y los corrigieron. Allá también se congestionó el Consejo de Estado. Congestionado el Consejo de Estado, vino una reforma al Código Administrativo y hoy en día en España la solicitud de extensión de la jurisprudencia se presenta ante el juez administrativo que hubiera conocido del litigio, si ese litigio se hubiera presentado. Uno desde ahora avisora que vamos para allá. No será este año ni el año próximo, pero el Consejo de Estado se ha venido congestionando, la administración viene negando, ¿y dónde está el remedio? En que sea el juez de Neiva o el juez de Medellín el encargado de conocer de la petición y quitando de lado, es lo que los españoles ya sufrieron y es lo que uno ve venir a futuro con este mecanismo. En el Consejo de Estado, en realidad, para preparar esta charla, averigüé por actuaciones este año y que interesaran al auditorio y no aparece. La última es del despacho del doctor Gabriel Balbuena del 12 de diciembre del año anterior. Y si les digo que tampoco se ha podido avanzar porque se trata de un asunto en el que debe resolverse sí, a la hora de liquidar una pensión, debe hacerse con el promedio de los últimos 10 años de aportes o con el promedio del último año. ¿Cuál es la jurisprudencia que se va a aplicar? ¿La del Consejo de Estado o la de la Corte Constitucional? Ahí ya tenemos dos clases de jurisprudencia. La norma, el artículo 10º, fue pensado para jurisprudencia del Consejo de Estado. Pero la Corte Constitucional dijo que sobre ese mismo punto, si se ha pronunciado la Corte Constitucional al interpretar la Constitución, la ley o el reglamento, dice la Corte, se debe aplicar de preferencia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahí ya tenemos claramente un inconveniente de aplicación. En el Consejo de Estado se defiende que el artículo 10º es concebido para la defensa de la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, con ponencia de Luis Ernesto Vargas, dice sí, pero si sobre el mismo punto de derecho la Corte ha resuelto, prevalece la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si le piden a uno la opinión, pues observen, un litigio como ese, si más tarde se lleva vía tutela u otro ante la Corte Constitucional, es claro que será resuelto en favor de la interpretación del Tribunal Constitucional. Pero saben ustedes también la lógica resistencia que hay dentro del Consejo de Estado a esta clase de tesis. Estoy únicamente hasta ahora en el artículo 10º, que es la parte sustantiva que, como les dije, es traído de la legislación española. Interesa, a efecto de utilizar de la mejor manera el tiempo, mirar el texto del artículo 269, perdón, el 102, que, recuérdenlo, está todavía el 102 en la parte primera del libro del Código del CEPACA, es decir, se aplican los principios del 209 que tienen que ver con la administración. El 102. El 102 es una norma de naturaleza procedimental que está ubicada en la parte primera del Código. Allí no aplican principios judiciales, sino únicamente los del 209. Las autoridades deben extender los efectos de una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado en la que se haya reconocido un derecho a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. ¿Qué interesa de la lectura del primer inciso? Que se trata de un mecanismo que permite a todo ciudadano, sin ser abogado,
acudir ante la administración pública para formular la petición. ¿Qué se debe precisar? Que la petición debe cumplir los requisitos generales de la ley estatutaria que corresponde y algunos específicos previstos en el 102 y que del CEPACA y que naturalmente no son difíciles de cumplir. Lo interesante es que el 102 del CEPACA aporta algunos elementos útiles para la administración, para señalarle a la administración cuándo debe resolver de manera favorable al interesado y cuándo debe resolver de manera desfavorable. Me interesa esto último, cuando la administración le dirá al administrado que lo que pide es improcedente. ¿De dónde lo estoy extrayendo? Del 102 del CEPACA, como les digo. La administración negará lo pedido, uno, exponiendo las razones por las cuales debe adelantarse un periodo probatorio, pues ahí no está resolviendo de fondo, solo está pidiendo un tiempo, para pedir pruebas y demostrarle al demandante que carece del derecho invocado. Ese numeral primero es bien discutible porque al administrado no es que se le esté negando de entrada, sino se le está pidiendo tiempo para negarle. Es decir, se le dice, no le voy a decir que no todavía, pero deme unos 15 días y no sé, pero le voy a decir que no de todas formas. Es como un rasgo, una tendencia a negarlo. Deme unos días mientras consigo argumentos para negarle. En este caso, la administración debe enunciar los medios de prueba y sustentar de forma clara lo indispensable que resulta el medio probatorio. En realidad, en la práctica, cuando se miran los expedientes en el Consejo de Estado, lo que se advierte es una administración con temor a abordar la petición, y si se usa el numeral primero es: voy a pedir tales certificados, tal prueba documental, tal prueba testimonial. Bueno, pero ¿para dónde va? No, sé que voy a negarle, pero por ahora déjeme conseguir pruebas. Es bien interesante. Muchas oficinas jurídicas sobre este punto actúan de esa manera. No saben la razón por la cual van a negar, pero piden tiempo para conseguir pruebas para negarlo. Lo que les digo es un sesgo, una tendencia a negar esta clase de petición. La segunda causal es bien interesante. Exponer las razones por las cuales la administración estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia. Claro, observen que el peticionario debe fundar su solicitud en una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado. Eso es lo lógico. Y esta segunda causal es la administración diciéndole al peticionario: le voy a negar porque su caso no coincide con lo resuelto en la sentencia que usted trae. Hay que llevarla en copia, hay que adjuntarla a la petición. Si se mira estrictamente, es muy difícil que un hecho coincida con un precedente de esta naturaleza. Así que, por ejemplo, en materia de responsabilidad del Estado, sí que se encuentran dificultades. En materia de responsabilidad es donde la administración, el Ministerio de Defensa, la policía, menos conceden, porque se dirá: sí, la persona falleció en el campo donde se practica el polígono, sí, ahí está el cadáver, pero luego se empieza: es que quien falleció tenía defectos visuales, tenía una arritmia cardíaca, luego que coincida un caso y otro, presenta ciertas dificultades. El numeral tercero es el que más pretendo comentar con ustedes. La administración se niega a conceder el derecho exponiendo los argumentos por los cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada por la sentencia. ¿Lo escucharon bien? Es decir, el ciudadano llega con la sentencia, vengo a que me extiendan los efectos de esta sentencia de unificación del Consejo de Estado, y la administración se niega diciendo:
es que el Consejo de Estado se equivocó. ¿Imaginan la cara del administrado? No se trata de que ustedes me resuelvan con base en una sentencia, con fundamento en una sentencia, y la administración le dice sí, pero aquí sabemos más que el Consejo de Estado. Y le vamos a explicar por qué aquí sabemos más del Consejo de Estado, es decir, casi que se le envía el mensaje al Consejo de Estado que reforme su jurisprudencia porque la administración no está conforme. Esa tercera causal, cuando uno la leyó la primera vez, uno dice, bueno, tendrá que estar el Consejo de Estado absolutamente equivocado para que la oficina jurídica o la administración resuelva diciendo, muy buena la sentencia del Consejo de Estado, pero no le vamos a extender los efectos de su sentencia por esta u otra razón. Es decir, como si se volteara la figura. Sería la extensión de la doctrina de la administración al caso concreto y no la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Con todo, la Corte Constitucional se ocupó del caso, recordando jurisprudencia de la Corte Constitucional vieja, relacionada con el, interesante para el auditorio, para los que estamos aquí, la doctrina del apartamiento administrativo. La doctrina del apartamiento administrativo le permite a la administración separarse de lo dicho por la jurisdicción administrativa, pero expresando argumentos serios y contundentes, ha dicho la Corte Constitucional. Luego, al final, uno encuentra que sí hay posibilidad para que la administración se aparte de lo que el Consejo de Estado está diciendo, pero la Corte Constitucional, el Consejo de Estado no se ha metido mucho en el asunto. La Corte Constitucional le ha dicho a la administración, cuando quiera negar una petición porque usted entiende que el Consejo de Estado se equivocó, debe fundarlo, debe argumentar de manera distinta, de manera más seria, coherente y de manera más exigente. Es un mecanismo que, pensando en ustedes, en el auditorio, en sede administrativa permite mucho, pero que la práctica administrativa y judicial dentro del Consejo de Estado ha ido haciendo que la figura vaya perdiendo fuerza, se vaya apagando por muchos motivos. El primero que uno advierte, nuestra cultura, nuestra manera de ser. Si el administrado llega a despacharlo con alguna razón simple, ¿para qué? Mire, más bien vaya, ejerza, válgase del mecanismo de control que corresponda y la persona vuelve a tomar la vía ordinaria, la vía más distante, la más lejana, la que se pretendió modificar. Aquí se trató siempre, la comisión dijo, ahorrar jurisdicción, ahorrar, acabar con la cultura de la litigiosidad, hacer que la administración concluya los litigios en sede administrativo. Esto lamentablemente uno ve que gradualmente se ha perdido. Estoy mirando el reloj que como siempre presiona. Al final uno puede ver que el mecanismo estuvo bien concebido, que a esta hora presenta algunas dificultades, pero que es salvable. ¿Cuáles reformas se le han introducido últimamente como mecanismo de actualización para ustedes? El Código General del Proceso incluyó en este trámite a la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. Entonces, este mecanismo fue pensado para ser usado en apenas 30 días. El Código General del Proceso dice que aquí debe estar siempre presente la Agencia Nacional para la Defensa del Estado, que en 10 días debe avisar si se hace parte y conceptúa, pero que una vez dice que sí, tiene 20 días más para conceptuar, luego los 30 días iniciales ya se volvieron 30 más, ya vamos para 60, en el Consejo de Estado también se alarga, son procesos que están pasando de un año, se les estoy contando lo que está ocurriendo en la práctica. Vuelvo al punto de partida para decirles que es un mecanismo que moderniza, que agiliza la actuación de la administración, que tiene virtudes, que también tiene
defectos que ha generado enfrentamientos entre otra vez la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que la reforma esta del Código General del Proceso no fue tan profunda, que meter como parte del trámite a la Agencia Nacional para la Defensa no es una reforma que vaya a alterar la sustancia, la esencia, pero que lo que sí uno advierte, visto lo que ocurrió en España y como lo adoptaron en Costa Rica, es que las reformas venideras, me parece, van a terminar, tal vez no sea así, pero van a terminar excluyendo a la administración y haciendo competente al juez administrativo o al tribunal administrativo que hubiera conocido de esa clase de litigio para descongestionar nuevamente al Consejo de Estado. Reitero mis agradecimientos a los organizadores, a la alcaldía, mi reconocimiento a ustedes por estos minutos. Muchísimas gracias.